Buenas tardes a todos, soy Silvia Sánchez Cortés, vengo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y a continuación les voy a presentar un avance de una investigación sobre representaciones sociales de estudiantes de bachillerato y licenciatura que estamos realizando, está en proceso. Consideramos a diferentes sedes de la UNICACH, de la zona costa, centro y norte de Chiapas, y lo mismo diferentes colegios de bachilleres. Pero en particular, aquí les voy a hablar únicamente del trabajo que tomamos como estudio de caso a realizar en el campus universitario de la UNICACH, trabajando con las representaciones sociales. Nada más les voy a dar el avance del trabajo con estudiantes de licenciatura. Decidimos que fuera un estudio de caso, si bien vamos a trabajar esta misma metodología con todos los estudiantes que participen en esta investigación. Lo que trabajamos en ese estudio de caso también es considerar a estudiantes que hayan llevado o que estén inscritos en licenciaturas con enfoque ambiental, para hacer una comparación con estudiantes que no tengan esta orientación ambiental. Bueno, entonces voy a iniciar la siguiente, por favor. Seguí un esquema así rapidísimo de toda investigación: la introducción, antecedentes, preguntas, método y avances de los resultados. La siguiente, por favor. Bueno, ya hemos hablado aquí de los antecedentes, que hablar del cambio climático antropogénico no es una cuestión sencilla, es un proceso complejo porque involucra escalas temporales muy largas y trabajar con la incertidumbre. También porque existe dificultad de la percepción de los impactos futuros del cambio climático, lo que ya se señalaba en la ponencia anterior, y también porque trabajar con percepciones o con representaciones sociales implica considerar a múltiples actores e impactos diferenciales en los mismos. La que sigue, por favor. Bueno, también ya hemos venido hablando en otros espacios y aquí en el Congreso de que es necesario explorar y comprender cómo las personas entienden y utilizan el concepto de cambio climático y cuál es su disposición de participación en las medidas de mitigación. Bueno, entonces voy a hacer una breve introducción sobre las representaciones sociales desde la teoría de Moscovici, quien fue quien la plantea en la década de 1960, cuando él estudió cómo el psicoanálisis era utilizado por las personas comunes y corrientes, considerando que el psicoanálisis pues es una teoría que surge en una área especializada, en un área científica especializada. Entonces él dice, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente en Francia, ¿cómo utiliza el psicoanálisis para dar sentido a sus acciones? Entonces él rescata ver cómo un concepto científico es utilizado por el común de la población, pero esta población no lo va a utilizar en esos mismos términos, sino desde el sentido común. Y también él, de cierta manera, critica que no todo es causa y efecto, sino que el aprendizaje, por ejemplo, no es condicionar y ver la respuesta, sino que hay otros elementos involucrados y él se enfoca al sentido común y a las representaciones. Bueno, entonces, derivado de ese trabajo, él dice que las representaciones sociales son formas de conocimiento construidas socialmente en la vida cotidiana, si bien tienen un componente individual, se construyen de manera social, en esa interacción diaria. Son construcciones simbólicas y son la versión del sentido común. Incluyen en las representaciones sociales, se incluyen conocimientos, sentimientos, símbolos culturales que provienen del grupo cultural de donde se originan. Las representaciones sociales orientan pautas de comportamiento en la vida cotidiana y permiten, sobre todo, entender significados, cómo la gente cómo significa y da sentido
a una situación, ¿sí? Bueno, se construyen a través de la experiencia, pero también es muy importante la educación, las tradiciones y la comunicación social. Y en este sentido, pues aquí entran los medios masivos de comunicación. Las representaciones sociales hacen habitual lo desconocido y representar es un acto de pensamiento. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros, bueno, suponiendo que se estuviera haciendo un trabajo sobre el alcoholismo, yo les podría preguntar, por ejemplo, ¿cómo podrían describirme ustedes a una persona que se excede con el alcohol? En términos así coloquiales que decimos un borracho, ¿qué me dirían? Por ejemplo, ¿no? Pues tal vez me dirían toma en forma desmedida, es un desobligado, no sé qué, no sé qué. Y si yo les digo, ¿cómo podríamos describir a una persona alcohólica? Entonces tal vez me dirían, es una persona enferma por esta adicción al alcohol. Y bueno, a lo que quiero llegar es que la representación que tenemos, aunque sea un mismo problema de uno y otro, cambia de acuerdo a cómo la estemos representando, contextualizando, ¿sí? Ese es un ejemplo de un muy, muy sencillísimo de representación social. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, otro ejemplo de representación. Algunos de nosotros aquí vimos a Popeye de chicos. Entonces, cuando nos hablaban de espinacas, pues teníamos esa alusión de que, pues, que no nos gustaban, no eran agradables, pero pues nos decían, es importante que las comas porque tienen muchas vitaminas y pues vas a estar sano y fuerte, ¿sí? Y nos hablaban mucho de Popeye, ¿no? Bueno, ahí es un ejemplo de una representación, en este caso ligada a una construcción que sería en torno a las espinacas. Bueno, las representaciones sociales tienen para su formación el proceso de objetivación y el proceso de anclaje. En el de objetivación se ubica la estructura conceptual de la representación, en este caso de las espinacas sería que son nutritivas, que son vegetales, su sabor, ¿sí? Que nos dan fortaleza, y el proceso de anclaje es el sentido que se le da a la representación, sería, son para tu salud, por ejemplo, ¿no? Bueno, la que sigue. Bueno, ahora ya yendo un poquito más adelante, este es un ejercicio de una representación, de la representación del cambio climático, la hicimos en octubre de 2010 con alumnos de preparatoria, para ellos qué era el cambio climático. Entonces, nos hablaron de que son cambios constantes en el clima, nos hablan de un desgaste en la capa del ozono, del calentamiento global, de cambios de temperatura y del efecto invernadero. Para ellos, esto es la representación, o era, bueno, en 2010 la representación social del cambio climático. Estos conceptos que están en torno a cambio climático son la estructura de la representación, ¿sí? ¿La que sigue? Bueno, entonces, voy a entrar ya de lleno a lo que nos guió en la investigación. Bueno, las preguntas de investigación son si el cambio climático representa una preocupación para los jóvenes, qué tanto conocen del cambio climático, sus causas y consecuencias, qué significado otorgan al cambio climático y cuál es su disposición de participación en las medidas de prevención. La que sigue. Bueno, ¿cómo seleccionamos la muestra? En este caso particular fueron alumnos de licenciatura de los últimos semestres y grupos, como ya les mencioné, que hubiesen cursado asignaturas con enfoque ambiental, como el caso de Biología y Ciencias de la Tierra, y
Otros grupos que no contemplan este tipo de asignaturas como son topografía y odontología. También a la par bueno, el método, hicimos preguntas de datos socioeconómicos que incluyen, entre otras, estas que están aquí, sexo, edad, religión, y en azul les marqué el lugar de origen porque vamos a correlacionar la zona climática, porque ya se acuerdan que les hablé de la costa, del centro, de la zona norte de Chiapas y la zona fronteriza, donde se han presentado algunos riesgos climáticos. Bueno, también lugar y tiempo de residencia, ingresos del sostén familiar. Y ya los cuestionarios se diseñaron con 30 preguntas, con 30 preguntas cerradas y abiertas, con estos 5 ejes principales. Una sección es hacia la identificación del cambio climático como problema, la otra es acerca del conocimiento sobre el clima, el tiempo meteorológico y el cambio climático. La tercera sección, causas y consecuencias del cambio climático. La cuarta va dirigida a experiencias climáticas, por ejemplo, inundaciones, incendios, sequías, para correlacionarlo con la zona climática y a su vez las expectativas de futuro con respecto a si estos eventos climáticos pudieran atribuirse al cambio climático y si consideran o no que les puedan afectar en el futuro. Y por último, la última sección está dedicada a la disposición de la participación de los alumnos. Algunos resultados les voy a mencionar aquí para no hacer muy extensa la presentación, pero por ejemplo, para ubicar el cambio climático como problema, se les preguntó que mencionaran 2 problemas que ellos visualizaran en el mundo, en México, en Chiapas y en su colonia. Aquí nada más les puse los del mundo, los 10 primeros, y bueno, está contaminación, falta de valores, deforestación, educación, mal gobierno, sobrepoblación, emisión de CO2, y los 3 últimos señalados en rojo tienen relación con el cambio climático. Eso es en el mundo. Sin embargo, cuando pasamos a la colonia, nuevamente encontramos contaminación, basura, agua, falta de agua potable y drenaje, inseguridad, educación, pobreza, falta de valores, deforestación, altas temperaturas y los problemas económicos. Bueno, aquí lo que resalta con respecto a este trabajo y otros que han presentado en espacios también, creo que ayer fue, resalta el problema de la contaminación y lo que también se mencionaba en la presentación anterior, que los problemas de cambio climático son algo lejano, algo de la tierra, pero lejano, y lo local pues se centra en aspectos más cotidianos y perceptibles, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, los problemas del mundo y de México son similares, nada más que en los de México el cambio climático van disminuyendo las opciones, como que ahí se empieza a ver el alejamiento. Con respecto, esta pregunta fue importante para nosotros porque clima es una definición que alude a diferentes condiciones de latitud, altitud, cercanía de cuerpos de agua, etcétera. Y tiempo meteorológico alude al tiempo que hace y el clima al tiempo que es, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el DF el tiempo que es de clima frío, ¿sí? En la costa el tiempo que es el clima caluroso, y el tiempo que hace pues ya son las condiciones de si llueve o no a lo largo del día, ¿no? Entonces era importante porque también otros trabajos remiten que hay dificultades, al menos para quienes hablamos el idioma español, para los términos de clima y tiempo meteorológico, ¿sí? Luego los utilizamos como sinónimos, entonces esa es una dificultad a la que hay que poner atención. Entonces, por eso fue importante preguntar qué se entendía por clima y qué por tiempo meteorológico y qué por cambio climático. Ahorita, en este momento, para este estudio de caso,
Ya aplicamos los cuestionarios con los piloto y con 2 grupos, y aplicamos también cuestionarios con las licenciaturas que están ligadas a lo ambiental. Está en proceso todavía de aplicación los de las otras licenciaturas. Entonces, nada más les voy a hablar de lo que pasó en el piloto y en los de ambiental con biología. Los de cuestionario piloto fueron los de primer semestre de la licenciatura en biología, recién ingresados, que la mayoría proviene del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Entonces, ellos nos mencionan que el clima es el estado del tiempo, es la temperatura a la que estamos expuestos, y llama la atención lo que les decía, esta confusión, que hablan de un tiempo meteorológico, ¿sí? Sin embargo, los alumnos de octavo semestre que ya llevaron climatología, ellos sí nos hablan de un fenómeno producido por diferentes factores. La que sigue, por favor. Ahora, con respecto a tiempo meteorológico, o sea, el tiempo que hace, ahí no hubo dificultad. Si ustedes ven, nos hablan, es que el tiempo meteorológico quiere decir es la temperatura que hay, la temperatura en la que estamos, los pronósticos de temperatura o las temperaturas cambiantes, entre otras respuestas. Entonces, con esta pregunta no hubo confusión, con clima sí hay ambigüedad. La que sigue, por favor. Cuando se les preguntó cuál es la imagen o pensamiento que viene a su mente cuando se habla de cambio climático, nos señalaron cambios en el clima, desastres naturales, problemas de cambio climático y efecto invernadero, deshielo de los polos, contaminación, y que es un proceso natural y antropocéntrico el que provoca el cambio climático. La que sigue, por favor. Eso fue una pregunta abierta. Sin embargo, utilizamos 4 preguntas enfocadas a conocer el núcleo de la representación. Metodológicamente se tienen que elegir 12 opciones para que se elija por orden se aplique por orden de prioridad. Ellos tienen que elegir 4 opciones donde ellos consideren que sí es el cambio climático. Entonces, estas son las 12 opciones que se les pusieron para explorar el núcleo de la representación. ¿Se acuerdan cuando les puse los cuadritos en azul que decía qué es el cambio climático? Bueno, es algo similar, explorar el núcleo de la representación. La que sigue, por favor. Entonces, ellos nos hablaron de que es un cambio en el clima provocado por los humanos. También en la misma proporción nos hablaron que cambio climático se refiere a variaciones normales del clima, a emisiones de gases de efecto invernadero y a incremento de temperatura en la Tierra y deshielo de los polos. La que sigue, por favor. Las causas, sobrepoblación, contaminación, autos, fábricas y deforestación. La que sigue, por favor. Las medidas para mitigar el cambio climático, si ustedes ven, son medidas puntuales y que no son diferentes de otros discursos ambientales que podemos oír en los medios de comunicación o a través de la educación. Entonces, el discurso es reforestar, no contaminar, usar menos el auto, no quemar basura, ahorrar energía, separar basura y reciclar, y cambios de vida. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, conclusiones previas del trabajo. El cambio climático en la representación social de los estudiantes con los que pudimos participar en esta investigación, bueno, y que nos expresaron sus representaciones sociales, el cambio climático aparece como un problema planetario, global, con menos visibilidad en lo local, como les comenté al inicio. La contaminación es el problema más visible. Cuando preguntamos cuáles son los problemas más importantes en México, en el mundo, en Chiapas, entonces nos hablaron de la contaminación. Creemos que esto tiene que ver con que, es más fácilmente perceptible, pero este tema ha tenido mayor presencia en los discursos ambientales, igual de comunicación y de educación. Entonces,
Por eso en la representación se expresa lo de contaminación. Ahora, en las representaciones del cambio climático ubicamos que se manifiesta el conocimiento del concepto. Cuando nos hablan de que es un cambio de temperaturas, que tiene que ver con la emisión de CO2, por ejemplo, sí hay conocimiento del concepto y preocupación por el cambio climático. Les preguntamos si les interesaría conocer más al respecto. Todos dijeron que sí. Entonces, por eso decimos que hay una preocupación por el cambio climático, pero existe dificultad para articular las causas del cambio climático y sus consecuencias, y hay contradicciones en el discurso. Para algunos participantes nos dijeron, por ejemplo, que los huracanes es una expresión del cambio climático. Sin embargo, otros dijeron que los huracanes no tienen que ver con el cambio climático. Entonces, encontramos en el discurso contradicciones, sobre todo cuando se habla de causas y consecuencias, no tanto en el concepto. Bueno, el sentido común de las personas opera en términos de causa y efecto. De allí que el reto para los comunicadores y educadores va a ser incorporar visiones sistémicas sobre cuál es el proceso del cambio climático, sus causas, consecuencias, para superar discursos fragmentados que predominan actualmente en los medios de comunicación, y ya el compañero anterior señalaba algunos de ellos, ¿no? Hablar solo del deshielo de los polos o hablar de algún aspecto en particular. Entonces, de ahí que lo que reflejan este tipo de estudios es incorporar otro tipo de visiones. ¿Sí? Bueno, gracias.